Hola, muy buenas. Seguimos impartiendo clases de matemáticas en este canal y ahora vamos a hablar acerca de los ángulos de referencia. ¿A qué se refiere con ángulo de referencia antes de entrar al tema de la trigonometría? El ángulo de referencia es el ángulo reducido que aparece en muchos libros textos de diferentes autores y significa aquel ángulo que se mueve en el intervalo fundamental. Es importante que sepamos que el intervalo fundamental es el que va de 0 grados hasta 360 grados si lo mencionamos en grados. Si lo mencionamos en radianes es de 0 a 6.28 radianes. Muy bien, comencemos primero identificando el plano cartesiano. Si ustedes observan, en esta parte de acá tenemos el plano cartesiano en donde tenemos 4 porciones que son llamadas cuadrantes y se les nombra acerca de cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 o Q1, Q2, Q3, Q4 en sentido levo-giro, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y notamos que cada cuadrante tiene 90 grados de uno a otro espacio. Entonces, el ángulo de referencia es un ángulo que tiene que cumplir estrictamente tres condiciones. Número uno, es un ángulo que siempre va a ser positivo. El ángulo de referencia jamás va a ser número negativo. Número 2, el ángulo de referencia siempre va a ser un ángulo menor que 90 grados. Jamás el ángulo de referencia va a ser más que 90 grados. Y número 3, el ángulo de referencia siempre va a alinear con el eje X que tenga más cerca, ya sea el eje X positivo o el eje X negativo. Jamás va a alinear con el eje Y. Una vez sabiendo esto, vamos a comenzar a hacer diferentes ejercicios para que entendamos cuál es el proceso de cómo encontrar el ángulo de referencia. Tenemos a continuación el primer ángulo y ese ángulo es 147. Ese es el ángulo normal que generalmente se nos da y se nos pregunta o se nos dice que encontremos el ángulo de referencia si estamos trabajando con el ángulo de 147. Paso número 1 sería encontrar la posición de ese ángulo llamado 147. ¿En qué cuadrante se ubica este ángulo? Es muy fácil deducirlo si comprendemos el proceso de la numeración de cada cuadrante en sentido levo-giro. Pero si tuviéramos problemas en encontrar la ubicación, entonces podríamos ir sumando 90 grados más 90 grados más 90 más 90. Y nos damos cuenta de que el 147 no pasa de este sector del segundo cuadrante. Por lo tanto, este ángulo abre desde la posición inicial, que es el primer cuadrante, desde acá y completa hasta llegar a este punto. Todo esto desde este punto hasta donde alcanzamos se le llama lado inicial, donde arranca el ángulo, y lado final, donde podría decirse que finaliza o es hasta donde llega el ángulo. Esto forma un ángulo y ese ángulo no importa si lo podemos medir bien, eso no es fundamental ahorita en este tema, solo es de calcular el ángulo de referencia. Cuando ya tenemos esto nos damos cuenta de que la abertura que hay acá es de 147 grados. Al decir que son 147 grados, entonces comenzamos. ¿Puede ser este 147 grados el ángulo de referencia? No. Aunque podríamos decir que es positivo, sí es positivo, pero la segunda condición no la cumple. Y la segunda condición es que debe de ser un ángulo menor que 90 grados. Por lo tanto, no lo cumple. ¿Cómo encontramos el ángulo de referencia? En la página número 63, ustedes tienen del libro texto de Horacio Reyes Núñez, ustedes tienen 4 fórmulas para poder determinar el ángulo de referencia. Sin embargo, también el ángulo de referencia se puede encontrar de forma automática o de forma mental utilizando la lógica y el análisis de todo lo que está pasando. Decimos que el ángulo de referencia es aquel ángulo que debe de alinear entre el lado final y el eje X más próximo o más cercano.
Si ustedes se dan cuenta, este ángulo abrió desde este punto y cerró en este otro punto, convirtiéndose este en su lado final. Entonces, el lado final, ¿con qué cuadrante o con qué eje va a alinear? Tiene que alinear con el eje X más próximo. Y el eje X más próximo es este pequeño pedazo de la parte izquierda que ustedes están viendo. Entonces, utilizando la lógica, si desde acá hasta este punto de acá son 180 grados, ¿cuánto tendría que medir si ya tenemos cierta porción de ese ángulo? Es 147. Específicamente, la fórmula matemática para encontrar el ángulo reducido es la siguiente. Ángulo reducido si el ángulo existe en el cuadrante 2. Entonces, el ángulo reducido o el ángulo de referencia es igual a 180 grados. ¿Y por qué 180? Porque 180 es donde queríamos llegar. 180 grados menos el ángulo normal que yo les estoy dando. Esta es la fórmula si el ángulo existe o está dentro del cuadrante 2. Entonces, el ángulo reducido es igual a 180 grados menos el ángulo que ya se les dio, que fue de 147 grados. Al restar esto, 180 menos 147, esto nos va a dar un resultado de 33 grados. Y este se convierte en el ángulo reducido. En este segundo caso tenemos un ángulo que posee o está escrito en su forma sexagesimal. Cuando uno habla de forma sexagesimal se refiere cuando tenemos una nomenclatura donde poseen grados, minutos y segundos. Generalmente esto se hacía, hace mucho tiempo se hacía a mano, pero ahora nuestras calculadoras científicas poseen una opción o una operación que podemos convertir de un sistema sexagesimal a un sistema decimal completamente normal. Y es utilizando la tecla grado, minuto y segundo, que es la que nosotros tenemos en nuestras calculadoras descrita de esta manera: grados, segundos y minutos, que cuando usted cliquea esa tecla le va a aparecer una pequeña ruedita en la numeración o en el número que usted pone. Si nosotros convertimos de este sistema sexagesimal a un sistema decimal, escribimos 233, vamos a la tecla grado, minuto y segundo, luego ingresamos el 24, volvemos a la tecla grado, minuto y segundo. En la calculadora se va a observar que también el 24 posee esa pequeña ruedita. Eso no importa, la calculadora ya determina de que eso que acabamos de escribir son minutos. Y luego agregamos el 60 y volvemos a cliquear la tecla grados y minutos, de manera que se observe algo más o menos similar a esto. Una vez que ya tenemos eso, entonces le damos igual y eso me va a aparecer algo más o menos así. De la misma manera, grado, minuto y segundo. Pero para convertirlo a un sistema decimal, nosotros lo que debemos de hacer es volver a la tecla grado, minuto y segundo, que es esta misma tecla que estamos viendo en la parte de acá. Y eso nos va a dar el sistema decimal, que es el sistema en el cual nosotros estamos trabajando. Y estamos refiriéndonos a 233 grados, 233.42 grados. Ya estamos de un sistema sexagesimal a un sistema que nosotros consideramos decimal. Ahora, estos 233.42 grados, ¿en qué cuadrantes se ubican? Debemos de determinar entonces que si comenzamos en este punto de acá, ¿en qué cuadrante finalizó o en qué grado se ubica el lado final? Vemos que el lado final se ubica en el tercer cuadrante. Miren, tercer cuadrante. Entonces este ángulo es el equivalente a 233.42 grados. Y vamos a obtener el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es aquel ángulo que el lado final coincide o alinea con el eje X más próximo. Si este es el lado final, no podemos alinear con la X. Ojo, un error es hacer esto. Pero si hacemos eso, prácticamente nos estamos confundiendo, porque estamos alineando el lado final con el eje Y y no es con el eje Y, es con el eje X. Por lo tanto, el eje X más próximo es el eje X
que nosotros consideramos negativo. Entonces, si el ángulo existe en el cuadrante número 3, para encontrar el ángulo de referencia, lo que hacemos es al ángulo normal le restamos 180 grados, porque sabemos que de acá hasta este punto son 180 grados y el ángulo de referencia es el resto que me hace falta para alcanzar o para llegar al lado final. Por lo tanto, 180, vamos a ver cuál es el ángulo, son 233.42 grados menos 180 grados. Entonces sacamos nuestra calculadora y a los 233.42 le vamos a restar 180 grados y eso es 53.42. El ángulo de referencia es 53.42 grados. Vemos entonces que cumple las tres condiciones. Número 1, es un ángulo positivo. Número 2, es un ángulo menor que los 90 grados. Y número 3, es un ángulo en el cual el lado final alineó con el eje X más cercano al lado final. En este tercer ejercicio tenemos que el ángulo θ es 76 grados 26 minutos y 42 segundos. Está en un sistema sexagesimal y necesitamos convertirlo a un sistema decimal, para lo cual yo ya lo tengo ingresado en mi calculadora. Véanlo. Y ahora lo que hacemos es darle igual, y cuando le damos igual aparece exactamente la misma cantidad. Pero no nos asustemos. Volvemos a la tecla grado, minuto y segundo para que este nos transforme a un sistema. Arriba podemos ver el sistema sexagesimal y abajo podemos ver el sistema decimal, que son 76.44 grados. Esto es lo que vamos a utilizar. Ya redondeado sería 76.45, más bien 76.45 grados. Profesor, ¿yo puedo trabajar con el sistema sexagesimal? Sí, y podemos trabajar con el sistema decimal. De preferencia, siempre recomiendo que trabajemos con el sistema decimal, pero si ustedes desean, pueden trabajar en un sistema sexagesimal. Ahora determinemos el número o el ángulo de referencia. ¿Cómo vamos a determinar el ángulo de referencia? Primero ubiquemos en qué cuadrante se ubica el 76.45 grados. El lado inicial es este y el 76.45 grados, si ustedes logran ver, no pasa de los 90 grados. Significa de que está en posición normal, arrancó en el primer cuadrante, pero siempre se quedó en el primer cuadrante. Entonces el lado inicial es este y el lado final se convierte en este mismo y hubo una abertura de 76.45 grados. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de referencia? Si ustedes observan en la página que ya habíamos dicho, en la página 63, ustedes van a observar que dice que cuando el ángulo existe en el cuadrante 1, y en este caso el ángulo que es 76.45 está en el ángulo 1, en el cuadrante 1, el ángulo de referencia o el ángulo reducido es exactamente el mismo ángulo. ¿Por qué situación sucede esto? Si observamos, el 76.45 es un número positivo, es un número que no pasa de 90 grados y es un número que alineó con el eje X más cercano, que es el eje o es la línea de donde arrancó. Por lo tanto, el ángulo de referencia es exactamente el mismo, 76.45 grados. Veamos este ejemplo. ¿Qué pasa cuando el ángulo sobrepasa el intervalo fundamental? Recordemos que el intervalo fundamental es de 0 a 360 grados. En este caso tenemos 876 grados. Va más allá del intervalo fundamental. Primero decimos que el ángulo, en este caso el ángulo θ, no existe en IF. IF es el intervalo fundamental que va de 0 a 360 grados. Entonces hay que introducirlo a IF. Y para introducir este ángulo en IF, lo que vamos a hacer es dividir 876 grados, que es el ángulo que yo les doy, entre 360 grados, que es lo que equivale a una revolución o lo que equivale al intervalo fundamental
cuando hablamos de grados. Entonces, si dividimos 876 entre 360 grados, eso me va a dar un 2.43. El punto 43 no me interesa por los momentos, solo me interesa el número entero, que en este caso es 2. ¿Por qué? Porque estoy diciendo entonces que hay dos revoluciones, o mejor dicho, dos vueltas que da este ángulo de 876. La cosa aquí es saber la tercera vuelta, en qué cuadrante queda la tercera vuelta. Y al saber eso me voy a dar cuenta que este ángulo, en qué cuadrante existe este ángulo que vamos a ver ahorita. Entonces dividimos esto y me da 2, pero ahora tengo que sacar el residuo, y el residuo vamos a multiplicar 360 por las dos vueltas o por las dos revoluciones que dio este ejercicio. Esto nos va a dar 720. Este 720 lo escribimos acá y lo restamos con 876 menos 720. Eso me da un resultado de 156. Este 156 es importante porque es la tercera vuelta que no pudo completarse. Entonces, esta tercera vuelta o este 156, ¿en qué cuadrante queda? Analicemos. Si queda en el primer cuadrante, no, porque va de 0 a 90 grados, no queda en el primer cuadrante, pero sí vemos que queda en el segundo cuadrante porque no pasa de los 180 grados. Entonces este comienza en este punto y termina en el segundo cuadrante. Y una vez que ya lo tengo ubicado de que este 156 existe en el cuadrante 2, entonces determino la fórmula para encontrar el ángulo de referencia, que es el resto para llegar a 180. Entonces ángulo de referencia, si existe en el cuadrante 2, es igual a 180 grados, que era lo que hacía falta para llegar a esta cantidad, menos 156 grados, y eso me va a dar un total de, bueno, saco mi calculadora y veamos, 180 menos 156, eso me va a dar un total de 24 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia son 24 grados. ¿Es un ángulo menor que 90? Sí. ¿Es un ángulo positivo? Sí. ¿Alineó en el eje de las X? También. En este último ejemplo vamos a ver algo interesante. Tenemos acá este número que lo tenemos que está en un sistema sexagesimal y debemos de convertirlo a un sistema decimal. Entonces tenemos 2476 grados. Recuerden la tecla grado, minuto y segundo. 57 minutos 38 segundos, y eso me va a dar en notación decimal 2476.96 2476.96 grados. Este es el sistema decimal. Ahora esa cantidad 2476.96 grados lo vamos a dividir entre 360 grados, que es una revolución o es un que está dentro del intervalo fundamental. Al dividir eso entre 360 grados me va a dar un total de 6 vueltas. 2476.96 entre 360 me da un total de 6 vueltas, o sea 6 revoluciones llamadas. Ahora 360 vamos a multiplicarlo por 6, 360 por 6 para sacar un residuo. Acuérdense que estamos haciendo una división. Eso me va a dar 2160 y restamos estas dos cantidades para ver cuánto es el residuo, porque con el residuo es el que voy a trabajar. Menos 2476.96, eso me va a dar 316.96 grados. Entonces estos 316.96 grados debo de saber en qué cuadrante quedan. Obviamente ya sé que existe en el cuadrante 4, y para encontrar el ángulo de referencia en el cuadrante 4 ya sé que la respuesta es 360 grados, porque hasta aquí miren, iniciamos en este punto, el lado inicial es este mismo y el lado final termina en cualquier parte del cuadrante número 4, y me falta encontrar el ángulo de referencia, que ya sé que es esta pequeña porción de acá, para llegar a los 360 grados. 360 grados menos 316.96 grados, y restamos eso a ver cuánto nos da, y eso me va a dar
un total de 43.04 grados. Y este se convierte entonces en mi ángulo reducido, ángulo de referencia, porque estoy ubicado en el cuadrante número 4.